Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, buenos días, buenas tardes a todos. Pues aquí de nuevo estamos con todos ustedes, con Misterio de la Humanidad y del Cosmos, con Juan Carlos Aliaga, aquí con otro tema interesante que nos trae hoy. Bienvenidos a todos los presentes. Gracias también a Jordi y a Jorge por acompañarnos otro viernes más. Y bueno, a todos los que nos van a ver por diferido. Hoy viernes, como digo, otro tema interesante sobre el despertar de la conciencia. Y bueno, Juan Carlos, hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué nos tienes que decir sobre este tema de hoy? Gracias. Un saludo a todos ustedes, queridos amigos, un viernes más acá acompañándoles en su programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos. Preguntarte a ti, yo sé que me vas a responder desde tu punto de vista, ¿cómo fue el inicio de esta búsqueda espiritual y obviamente para el despertar de la conciencia? A ver, porque todos tenemos un inicio, un detonante, algo que ha gatillado para que nosotros podamos empezar a buscar aquello que no es lo común, que no es lo normal en la familia o tal vez entre amigos. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el detonante? Claro, no vamos a entrar en detalles obviamente, pero ¿cuál fue ese interés fenomenológico? Cuestión tal vez de que viste algo o de pronto alguna experiencia medio extraña. ¿Cuál fue digamos, el detonante para esa tu búsqueda? Bueno, pues en mi búsqueda del despertar de la conciencia siempre estuvo desde muy pequeña. Ahí yo siempre sentía, veía que era algo extraño lo que vivía diariamente, sentía que había algo más, que no era real lo que estaba viviendo y iba, bueno, indagando, buscando, siempre informándome y, y fui despertando cada vez más con esas sensaciones, esas intuiciones que yo tenía, que me decían que, bueno, que esta realidad, este día a día de vivir, no era como se mostraba, no era como era. Y yo buscaba cada vez más cómo iba siendo esa realidad, bueno, esa realidad verdadera, vivir en la verdad, vivir, no sobrevivir y nada, ahí fui, me iban llamando algunos caminos de algunos cursos, siempre venían a mí personas que me iban pues aportando siempre su granito de arena y ahí iba yo descubriendo el misterio hasta el día de hoy, que cada vez, bueno, pues también esto es una elevación que vas viviendo en el día a día, ¿sí? Y nada, siempre desde muy pequeña. Así Juan es, Carlos. prácticamente nosotros tenemos, sí, sí, siempre tenemos un inicio, aquello que siempre nos ha llamado la atención y seguramente a todos nos ha sucedido los que estamos en este camino, que somos los más extraños de la familia, aquellos que tal vez no compartimos muchas cosas con ellos, o sea, de otros puntos de vista, pero sí, digamos, estamos ahí como que los que sabemos otras cosas extrañas, o tal vez en algunos casos nos digan los locos de la familia, ¿no? Pero en realidad es eso, porque nosotros cuando venimos a este mundo material, ya tenemos obviamente un trabajo realizado previo. Es por eso que volvemos, seguimos en la senda, seguimos en el camino. Pero hay que ir a los orígenes de los orígenes o al principio del principio de cuando uno está ahí en esta búsqueda espiritual.
Habíamos mencionado hace tiempo atrás acerca de lo que es, mejor dicho, transmigración de cuerpos, mal llamado reencarnación, porque todos creemos que solamente cambiamos de cuerpos de carne, o sea, que siendo animales, personas, ¿no? En una charla anterior, hace unos meses atrás, habíamos mencionado de que todos empezamos de minerales, ¿ya? Ahí está nuestra energía también en otro tipo de materia, podemos ser minerales, desde los más preciosos hasta los más sencillos, una mota de arena del mar, pero en realidad pasamos cuerpo tras cuerpo siendo vegetales también, que por eso les digo, no es bueno decir reencarnación porque estaríamos solamente hablando de un tipo de materia física. Somos infinidad de materias que tenemos que ir experimentando para darnos cuenta. Y entonces, cuando nosotros tenemos cuerpos físicos, tal vez habidos y por haber, tal vez de razas, culturas, tiempos ya y lugares, o sea, me refiero si hemos sido gordos, flacos, hombre, mujer, calvos, con cabello, morenos, rubios, africanos, asiáticos, etcétera, etcétera, experimentamos todo aquello. Luego también experimentamos profesiones, actividades, desde el más humilde barrendero de las calles hasta el más potentado, tal vez un monarca, un artista, un empresario multimillonario. Entonces tenemos que atravesar todo aquello. Llegado un momento que ya conocemos tanto del mundo, o sea, terrenal, como dicen algunos, ya nosotros queremos experimentar otras cosas, porque ya hemos visto de todo. Abogado, o sea, siendo abogado, chofer, y como todo, siendo papá, mamá, siendo hermano, y todas las variedades de culturas y todas y lenguas que hemos aprendido. Entonces hay un momento que decimos, a ver, un momento, ya experimenté aquello, o pongo el ejemplo, digamos, estamos de escuela básica, o sea, de primaria, hasta secundaria, es similar. Y de ahí terminamos la secundaria y decimos, bueno, entro a la universidad a aprender algo para profesionalizarme o a un instituto técnico para también profesionalizarme en otras áreas, es similar. Entonces, ya conocemos de todo, entonces decimos, voy a empezar a la búsqueda de ese despertar, pero no empezamos directamente a hablar de budismo, extraterrestres, no, como son varias vidas también que tienen que ver con esto, sí o sí vamos a empezar desde lo más básico, el jardín de niños espiritual. ¿Y cuál es eso? Sencillamente es la religiosidad. Tal vez yendo a un culto evangélico, a estar alabando al Señor, cantando y demás cosas, igual o algún, digamos, alguna situación de estas religiosas católicas de ir en peregrinación o levantando en andas a un santo, poniendo velas y todo aquello. Es normal, eso no es crítica ni estoy hablando mal de nadie, pero ese es el kinder, como decimos acá, o el jardín de niños. Cuando uno está empezando a hacer puntitos, rayitas, dibujitos, la A, E, I, O, U, ya entonces ahí empezamos. Y luego vamos avanzando, ya no estamos satisfechos de aquello porque es limitante y nos damos cuenta, no me refiero solamente al cristianismo en sí, católico, evangélico, de ahí podemos, qué sé yo, encarnar o tomar cuerpo, digamos, en un pueblo árabe, vamos a saber lo que es los musulmanes, todo aquello, o un pueblo hindú, ya vamos a saber todo lo que es la cultura y tal vez de artes marciales con el budismo, digamos que son de los Shaolin, de artes marciales, o estar en el Zen, o estar en el Tao, en el taoísmo. Entonces empezamos a buscar hasta que llega un momento, ya, un momento muy especial, donde nosotros ya prácticamente ya hemos conocido el hinduismo, el islamismo, el cristianismo y todo aquello que diferentes culturas y pueblos, y tal vez pueblos nativos que ni
siquiera se los conoce, que están ahí perdidos en alguna selva, que también tienen su religiosidad, tienen sus culturas. Y llegamos a un punto que decimos, ¿qué sucede? Tal vez ya empezamos a buscar la parte filosófica de Platón y demás grandes filósofos griegos. Y de ahí vamos avanzando. Y nosotros prácticamente vamos adentrándonos de a poco a esto, lo que estamos haciendo, a esa conexión que existe con nuestro propio ser, porque después de haber conocido todas las religiones, todas las filosofías, todas las tendencias espirituales de este nuestro mundo, nos damos cuenta y nos dicen esos textos sagrados ahí mismo, pasando desde Jesús, Mahoma, Bajaola, Krishna, etcétera, 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 que el mensaje es uno solo. Es, hasta los filósofos, ¿no? Es buscarse a sí mismo. Entonces ahí ya empezamos a desconectarnos prácticamente con esas filosofías y conectarnos con nuestro propio ser. Pero ese es el empiezo de ese camino ya sin retorno, porque desde que comenzamos este tipo de cosas ya es un camino sin retorno, porque vamos avanzando a tal nivel que vamos a llegar a tener experiencias mucho más diferentes, así como tú contabas, ¿no? Que seguramente empezabas ya a tener percepción extrasensorial, aunque tú tal vez ahí en la niñez o juventud no sabías qué era. Qué sé yo, tú decías, hoy va a llover, por ejemplo, eso le sucede a mi hijo, ¿ya? Él tiene esa facilidad, puede que esté despejado el día, y me dice, mira papá, hoy en la noche va a llover. Yo sé que él entiende, yo sé que internamente capta, y así es, tipo 7, 8 de la noche, porque él ya lo sabía, por más que haya estado muy límpido el cielo, azul, lleno de sol, hay nubarrones ahí que se llenan y empieza a llover. O él dice, él también se da cuenta de eso que nosotros tenemos internamente. Entonces, el empiezo de esa vida espiritual ha sido, sí, pues como un niño de jardín, ya que hace sus primeras letritas y todo aquello, hasta avanzar a lo más, digamos, despertar nuestros poderes internos, pero no nos tenemos que enfocar en esos nuestros poderes internos, sino más bien ver, digamos, el otro aspecto que es innato. Muchos dirán, yo estoy en esto, la espiritualidad, por querer tener la telepatía, telequinesis o tener una experiencia extraterrestre. No. Lo principal, y eso creo que tiene que ser el núcleo de todo esto, para llegar a comprender todo esto, es eliminar nuestros defectos. Jesús, o los cristianos le llaman los llamados 7 pecados capitales. Los budistas no hablan de pecados, los judíos no hablan de pecados, ¿ya? Y tampoco los árabes. Si se ve el contexto ahí interno de todas estas filosofías, lo que sucede es que nosotros prácticamente estaríamos hablando de identificar nuestros defectos, porque si nosotros tenemos poderes mentales que sí se puede desarrollar, obviamente, vamos a llegar a ser unas criaturas totalmente dictatoriales. Y es por eso que estos grandes maestros nos dan un camino a seguir, nos dan una pauta. ¿Por qué? Lastimosamente hay gente que se pasa al lado oscuro, pero ¿por qué? Porque no han ido identificando desde un principio sus defectos y sus virtudes. Defectos se le llama también, ¿por qué? Porque son nuestros agregados psicológicos. Nosotros somos como cualquier otro. Si uno halaga a una persona, es como si tuviéramos ahí el ordenador o el celular que tiene los botoncitos, ¿no? Si a uno le dice, mira, qué inteligente eres, o qué
belleza tienes tú física, o mira que eres muy buena persona. Son halagos, obviamente, pero nosotros podemos ser manipulados lastimosamente por esa situación, porque hay alguien que va a utilizar la psicología y nos puede manipular. Es por eso que tenemos que autoobservarnos para saber o aceptar, aunque no lo digamos en su cara, sí, efectivamente, yo soy tal y soy inteligente, yo puedo hacer esto o lo otro, o tengo una belleza física espectacular, o soy muy musculoso y no sé qué. Entonces, ahí está, pero si nosotros, ahí está el ego. Me halagaron, es buena gente esta persona. O de pronto, la llamada gula, que no es pecado, es un defecto. Si uno empieza a comer, obviamente, le llaman los cristianos el pecado de la gula, que no es otra cosa que es un desorden, ese es un defecto que tenemos, o algunos puedan tener, que empezamos a comer algo, o muchas cosas, galletas dulces, papas fritas, pollos, hamburguesas sin control, gaseosas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que vayamos a tener un cuerpo voluminoso con el paso del tiempo y con enfermedades. ¿Pero por qué? Porque tenemos el defecto de la gula, o sea, de comer sin control. Pero claro, en un análisis más profundo se podría llegar a ver que eso tiene que ver mucho con un desorden psicológico, la ansiedad o una depresión. Por eso que queremos comer, estar sin control. Otras personas que les encanta el sexo. Uno dirá el pecado de la lujuria. Todos nosotros tenemos, digamos, ese deseo natural, o sea, obviamente tiene que ser todo en su medida. Entonces, un varón puede tener la esposa o la novia, etcétera, pero hay otras personas, y también damas, obviamente, no solamente echarle la culpa al varón, que su cuerpo mismo pide cosas sin control. El sexo, por ejemplo. No están contentos o satisfechos con una sola persona. ¿Por qué? Porque el cuerpo mismo, como no tienen control de sí mismos, van buscando aquí que la morena, la rubia, la gordita, la flaca, o las damas dicen, el musculoso, el alto, el rubio y no sé qué. Esos son deseos carnales. Pero si sabemos controlar aquello, vamos a encontrar a esa pareja ideal. Por eso hay muchas personas en nuestro mundo que lastimosamente no controlan ese asunto y lo peor, engañan. Uno dirá, bueno, me engañó, claro, cuando son todavía solteros, me engañó y consiguen otra pareja y punto. Pero lo peor de todo es que ahí implican ya a los hijos, donde quienes sufren, claro, es otro tema, pero quienes van a sufrir ahí de agresiones o escuchar cada cosa ahí del padre o de la madre, o le pillaron ahí en una situación muy especial, ya en intimidad. Entonces, o a veces hay de todo esto, los celos, feminicidios y todos infanticidios, porque tiene un hijo la mujer, pero no es de él, entonces hay muertes. Entonces, ¿por qué? Por el simple hecho de querernos dar un gusto sexual. Porque ahí nuestra mente todavía precaria, decimos, me voy con esta persona, me voy con esta otra, pero es normal, entre comillas, y entonces a veces, como les digo, hay cosas y actos de violencia. Entonces, hay que saber controlar. Luego está la avaricia. Para el cristianismo, como les digo, es un pecado, pero en realidad es un defecto. Está bien tener lo que tenemos que tener en la parte económica, tener ese tipo de facilidad, estar tranquilo bajo un techo, tener un vehículo para transportarnos, hacer viajes, todo medido, obviamente, sin exceso. Entonces, pero ya hay gente que son ya avaros, les gusta acumular y acumular. No están contentos con tener 3 millones de dólares o 5 millones. Entonces dicen, puedo conseguir 3 millones, luego 6, 10, 15, 20, 30. Está bien,
podrán tener una casa en la ciudad, pueden tener en el campo, o algunos que ya son multimillonarios hasta se compran islas. O hay gente que ahí mismo, justamente con la cuestión económica del dinero, no son felices. ¿Por qué? Porque son tan multimillonarios que tienen que viajar con escoltas. Ahí están los jugadores de fútbol, famosísimos. Ahí están los artistas de cine. Ahí está gente, empresarios, que ya no tienen esa facilidad porque también tienen un entorno que les tiene envidia. O entre ellos hay rivalidades. Este tipo es más rico que yo. O quiero ganarle, digamos, una empresa o hacerme cargo o hacer caer una empresa. Entonces, ahí empieza todo esta lucha, que a veces hay secuestros o también el narcotráfico, que a esos no les llega el dinero como si nada. Hablar de, qué sé yo, 30 millones de dólares no es nada. Ya entonces, mientras que hay otros que simplemente están con una taza de café y un pan todo el día. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nos hace que tengamos que, en principio, ver nuestros defectos. ¿Por qué somos avaros? ¿Por qué somos lujuriosos? ¿Por qué somos, nos gusta la comida, la gula? Y hay otros más, obviamente, en menor proporción, pero los más fuertes son esos. Y claro, no vamos a entrar en detalles de todos los defectos habidos y por haber de nuestro mundo. Entonces, eh, ahí están los principales, digamos. Pero, por ejemplo, cuando uno ya tiene poder económico, pues se cree todopoderoso. Puede comprar conciencias, puede comprar jueces, policías, militares, porque tiene poder económico. Y no solamente sucede en Latinoamérica, sino en todas partes del mundo. Un gran potentado, un rico, un multimillonario o un rico, ¿ya?, que atropella a un humilde trabajador, nunca va a ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque ahí está su entorno social, ya que pertenece a organizaciones, digamos, logias y todo esto, o de pronto tiene sus amigos, o va ahí, mire, murió el trabajador este, bueno, mire, pues aquí no pasó nada, hacemos desaparecer las videos de las cámaras de seguridad, no pasó nada. Y como la gente, esa familiar que ha muerto es humilde, no tiene con qué, entonces el tipo, hay muchos que están campando de felicidad. Entonces, es así, o sea, el dinero mal usado puede ser para hacer daño, o en política, empezar a comprar conciencia, es decir, o hasta darle, qué sé yo, de regalos a los políticos que hacen eso, toallitas, arroz, azúcar y demás, andan regalando, ¿para qué? Para recibir los votos. O sea, es así como es nuestro mundo. Nosotros podemos ser activados, como decíamos, con un botoncito. Ah, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien. Mira que eres buen tipo, te conozco desde hace años. Mira, me podrías prestar tal cantidad. Y a veces la gente accede. Dice, sí, ¿cómo no? No hay ningún problema, yo te voy a prestar tal cantidad. O hagamos un negocio ya con engaños, ¿no? Hagamos un negocio, tú inviertes tanto, yo tanto. Ah, ok, perfecto. Entonces es ahí donde nosotros podemos caer en esas tentaciones. ¿Para qué? Para tener poder, y somos engañados. ¿Por qué? Porque también hemos caído. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el budismo? ¿Qué es lo que nos enseña el cristianismo? Porque aquí muchos piensan que el cristianismo solamente es alabar al Señor y todo aquello, no, sino que hay que analizarse a sí mismo para llegar a lo que han sido Buda, Jesús y otros grandes maestros. Necesariamente han tenido que auto-observarse. Eso se llama morir en nuestros defectos. Tenemos que matar esos defectos. Uno dirá, pero está hablando cualquier cosa. Es de a poco. Por eso, el camino espiritual no es que haya medito y todo es rayo violeta, rayo rosado, no sé qué, o los ángeles, que está bien, pero que solamente queremos tener la parte material utilizando lo espiritual, está bien,
Pero imagínense que ¿no? Ya habíamos hablado también alguna vez de la ley de la manifestación. Podemos visualizar hasta inclusive manifestar dinero, todo aquello. Pero si seguimos teniendo el defecto de la egolatría, ¿qué vamos a hacer? Lo que les decía. Tengo ya dinero, a mí ya nadie me hace nada, o puedo ir si no tengo pareja, o a veces algunos que teniendo pareja, voy a ir a pagar damas, mujeres con plata para tener intimidad. Ya no serán las damas que están en las calles, pero ya hay de la prostitución de alto vuelo, estas que son, y la verdad es que sí, las que están son mixes, modelos de alto nivel, muchas de ellas también no están, no es que digan solamente por una presentación, una prenda de vestir, o están con un estilo de cabello representando una marca X de shampoo. No, muchas de ellas también son pagadas por grandes empresarios, ministros, presidentes, pero pues son, digamos así, las prostitutas de alto vuelo, que no van a cobrar X cantidad que una de estas señoras que andan o señoritas en las calles, que son, digamos, para la gente común, pero mientras que esas otras obviamente van a cobrar pues grandes cantidades. Entonces, si nosotros manifestamos ese dinero, pero seguimos que en esa búsqueda espiritual, pero se nos eleva, se nos infla el ego, ahí caemos. ¿De qué ha servido tanta espiritualidad, de tal vez de vidas, de esfuerzo y todo esto, de querer cambiar? Pero si al fin y al cabo que se nos infló el ego, decimos, bueno, manifesté lo que yo quiero, y o también puedo comprarme un arma, le pego un tiro a alguien. Es eso lo que se quiere evitar. El camino espiritual tiene, y las manifestaciones que queremos, tenemos que ir acompañando con todo esto, el matar el ego. No, nuestra esencia está solamente despierta el 3%, el 97% es simplemente ego, son nuestros defectos que se están manifestando. Por ejemplo, recuerdo hace unas 2 semanas habíamos hablado de esto, lo de la autoobservación del sujeto, objeto, lugar, o sea, la clave de sol. Si recuerdan, los que nos están siguiendo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que identificar ese algo. Si estamos yendo a la calle, tal vez de paseo, o tal vez de algún otro asunto, uno dice, ¿será realmente? O sea, tenemos que analizar, ¿será realmente que tengo que ir a ese lugar? No estaré yendo a perder mi tiempo, o de pronto, digamos, hay compras compulsivas también. Por ahí, digamos, ya tenemos un móvil, que no importa la marca y todo aquello, ¿ya? Pero decimos, yo quiero uno más caro. Entonces, ¿no será eso para apantallar simplemente para decir, bueno, miren, ahora ya me compré un móvil que cuesta no sé qué cantidad para que digan mis amigos, oh, qué bien, qué espectacular su celular, que tiene estas funciones que son las mismas, pero simplemente porque tiene mejor cámara o cuesta mucho más, o una prenda de vestir de tal marca porque quiero destacar? Está bien, uno puede querer ahí, pero ya no, pues, si ya empezar con cosas para que no lo van a halagar como persona, lo van a empezar a halagar por la vestimenta. Ok, qué prenda más, o sea, qué bien que has venido, pero no le está halagando porque por su inteligencia, su espiritualidad, lo está halagando por la prenda, digamos, es tal marca X, y o los calzados son de tal marca, qué bien, eres una persona muy buena, muy correcta. Ese es el concepto humano que tenemos, ¿no? Cuanto mejor bien vestido está, acá no le digo estar harapiento, cuanto mejor bien vestido y de marcas caras, es un gran señor, una gran señora, o el vehículo tiene que ser pues de una marca carísima para que digan, qué espectacular este hombre, y ahí es que nos sube el ego. Por eso les digo, lo que tenemos que hacer es matar nuestros defectos. Cuando nosotros controlamos aquello, podemos controlar ahí. Tener sí una casa, podemos tener sí un auto, podemos tener lo que uno quiera, pero ahí está la parte espiritual. Ya tenemos millones de dólares, ¿y por qué no? Apto.
¿por qué no apoyar a un asilo de ancianos o alguna fundación que realmente necesite, o uno mismo crear alguna fundación para poder ayudar enfermos de alguna situación, de enfermos crónicos y todo aquello? Entonces ahí vamos a ver. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, porque claro, uno dirá, está hablando de espiritualidad, pero más parece algo psicológico, pero tiene que ver mucho con nosotros, la parte interna, que es el desarrollo verdadero de la espiritualidad. No sé si hay preguntas o comentarios, por favor. Aquí Lisi Caballero nos saluda desde Puerto Rico. Hola Lisi, un gran abrazo, muchas gracias por conectarte. Y dice que en su caso, su padre fue quien la guió y abrió su conocimiento y fue como una explosión de realidad dentro de ella. Desde el principio lo entendió claramente y aceptó cómo la realidad absoluta era la del conocimiento que le fue llegando a ella. Muy bien, gracias Lisi. Interesante todo esto, Juan Carlos. Y un despertar de conciencia en cada persona puede ser poco a poco o puede ser, digamos, como súbito, de golpe. ¿Cómo pueden ser esas realidades que nos pueden llegar, bueno, verdaderas, que vienen a nosotros y nos puede causar según un impacto positivo o negativo? Bueno, lo que sucede en el despertar de la conciencia, lo que tú misma estás comentando, claro, en una existencia X, pongamos ahí lo que nos comenta esta nuestra amiga, que ha sido así como algo de pronto. No es que sea de pronto, en esta vida sí es de pronto, pero esto tiene que ver mucho con el trabajo que ha hecho en otras existencias. Seguramente ha hecho cursos o ha estado en algún monasterio espiritual, o en la India, la China, o en otra vida me refiero, ¿no? Entonces ha estado, pero como ya lo tenía, y voy a volver a explicar, nosotros vamos avanzando vida tras vida teniendo experiencia, desde lo más bajo hasta lo más avanzado. Entonces, cuando llegamos a un nivel espiritual, ¿no? O sea, de conocimiento humano, pero queremos algo más, entonces ya nos hemos graduado de lo que es, digamos, la escuela y el high school, que le llaman en otros lados, o el bachillerato acá en Latinoamérica, cuando uno termina la secundaria y uno va a la universidad o algún otro curso, digamos, que uno quiere hacer, es similar. Entonces, como ya terminamos esa etapa muy terrenal, que también tenemos que vivirla, obviamente, porque tenemos cuerpos físicos tridimensionales, entonces vamos a buscar o vamos a rebobinar nuestro conocimiento espiritual. Entonces, tal vez nos vayamos a una vida, a un monasterio, a meditar, o vayamos a una montaña o a una experiencia extraterrestre. Y también no se descarta que muchos de nosotros, y eso se está hablando con mucha fuerza, que en otro momento lo vamos a tocar, y va a ser la próxima semana, que nosotros somos semillas estelares. Claro, esto hay que profundizar más, pero es el tema de la próxima semana. Muchos en este nuestro mundo no somos de este planeta. No somos para nada de este planeta. Hemos venido de otras galaxias, de otros mundos, a tomar un cuerpo físico en este planeta. ¿Para qué? Para enseñar también. Es por eso que seguramente los que están viendo, los que van a ver este video, tal vez no se sienten identificados con nuestro mundo. Es como que uno estuviera desconectado. Uno dice, bueno, bajo, hago mis actividades normal, pero en la noche ya uno ve las estrellas y dice, ve con nostalgia ahí el firmamento y dice, no soy de aquí, yo vengo de por aquellos lados. Y entonces estoy, pero en cuerpo físico. Sí, es verdad. Muchos de nosotros no estamos acá, digamos, hace mucho tiempo tampoco. Hay algunos que han venido recientemente, unas 10, 15 vidas atrás,
en diferentes cuerpos, en diferente época, pero para quererse acomodar, pero en realidad se han venido a enseñar. Es por eso que estos maestros, por ejemplo, Buda en su momento, Siddhartha Gautama me refiero, llamado el Buda, que es un grado espiritual, o Jesús, el Cristo, que también habíamos mencionado, que es el término Cristo, es un nivel espiritual, es un rango, es un grado que se tiene, han estado disconformes con lo que es el mundo material. ¿Por qué? Porque ellos tampoco, su espíritu eran muy avanzados. Y entonces han venido a enseñar. Y no sé si les habrá ocurrido alguna vez en esto de las redes sociales. A veces uno está, no siempre está en grupos espirituales, también hay grupos, qué sé yo, de padres de familia del colegio, o qué sé yo, de amigos de la infancia, ¿no? Todo aquello. Y uno a veces pone algo espiritual, no religioso, algo espiritual, digamos, que hay que pedir al cosmos, no sé, para manifestar alguna cosa. Y como no son grupos espirituales ni nada, también de esos grupos, porque piensan que es algo religioso, es que la gente o empiezan a criticar, dicen, no, este está deschavetado, le falta una tuerca por ahí, está hablando tonterías. ¿Por qué? Porque nuestro mundo, lastimosamente, está sumido por esos defectos, por el querer ser y tener, o sea, ser el gran señor o la gran señora, y el tener, yo tengo, soy multimillonario y me tienen que respetar por eso. Todo el mundo está inmerso en aquello. O sus preocupaciones cotidianas, que si la abuela está enferma o se cayó el niño ahí en la escuela, o que el perro se enfermó, o que me tienen que pagar el sueldo de la próxima semana, o me tienen que, debo al banco. O sea, estamos tan inmersos en aquello que nos olvidamos de nuestro objetivo aquí en la tierra. Y cuando nos vamos, que a la gran mayoría le sucede, todavía uno está en conciencia, y así uno se va, dice, bueno, he cumplido con mi difundir, he cumplido con aprender muchas cosas y me voy tranquilo. Pero ¿qué es lo que sucede? La gente que no conoce nada de esto es como que hubieran venido sin motivo alguno al mundo. No saben ni lo que sucede porque al salir del cuerpo físico, como están adormecidos por eso de las deudas, cuestiones familiares y otras cosas más, entonces están atosigados. Salen del cuerpo físico, de la materia que dejaron, pero lastimosamente dejan una estela de confusión de ellos mismos. Están apegados a la familia porque todavía están con esos apegos. Y uno de los defectos es el apego, donde están ahí, ahí están mis hijos, o ahí están mis nietos, o ahí está mi tía, o ahí está mi mamá, mi papá, yo los amo. Entonces tenemos eso que no nos deja ir y partir de este planeta. Entonces muchos que están, la gran mayoría, por no decir casi todo el planeta, los habitantes de nuestro mundo, tenemos ese apego, aunque sea de lo más mínimo. Como les decía, uno puede tener dinero, y como no hemos trabajado sobre ese defecto, podemos decir, bueno, me morí, pero ¿qué va a suceder? Mi esposa se va a conseguir otro esposo y ese mi esfuerzo y todo lo que tengo se lo va a dar al fulano. No va a disfrutar ni mis hijos ni nadie. Entonces son nuestros apegos, porque ahí va el espíritu, esa criatura, va a seguir apegada a la mansión que tiene, va a estar apegado a los vehículos de lujo que tiene y no se va a querer ir. Entonces, y por eso ahí andan las famosas almas en pena, que están ahí haciendo bulla en la cocina, haciendo caer vasos, qué sé yo, ahí en los estantes de libros se caen ahí o están ojeándose. ¿Pero por qué? Porque todavía tenemos el defecto del apego. En nuestro mundo, los únicos que se van sin apego de nada son los animalitos. Si se muere nuestro perro o el gato, lo único que tendrá su platito de comida, tendrá igual su platito de agua, su comida, tal vez un abrigo, un suéter que se le pone en el frío, nada más, y se van. O sea, no se apegan y tampoco están apegados a su, digamos, bueno, ahora se llama papá humano, ¿no?
antes dueños se llamaba. Bueno, entonces se van tranquilitos, se van tranquilos. Cambio nosotros, pues, cuando desencarnamos nos duele, que es como que tuviéramos un pegamento ahí que cuando uno se depila nos va a doler y a arder la piel. ¿Por qué? Porque nos están desapegando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que eliminar nuestros defectos. ¿Para qué? Para que de aquí en adelante, porque esa es una etapa que debemos cerrar toditos, ese apego, esos defectos de la gula, la lujuria, el ego y todo aquello y otras cosas más. ¿Para qué? Para que empecemos a ver la situación en general y cuando vayamos a despertar poderes, porque es parte de esto, muchos dirán, yo ya quiero tener, lo tenemos, pero si lo mal utilizamos, vamos a utilizar para manipular a la gente. Seguramente han debido saber que en los años 50, 60 y 70 del siglo XX, tanto soviéticos y norteamericanos hacían, enseñaban a algunas personas que han visto, los identificaban que tenían mentales, prácticamente ahí les explicaban y les hacían que desarrollen sus poderes. Ahí está lo que se le llama la psicotrónica. Psicotrónica es la forma de poder influenciar en la mente de las personas para hacer lo que nosotros queremos. Hay técnicas muy avanzadas que las conozco. Entonces, imagínate que a ti, Loli, te deban, qué sé yo, unos 10,000 euros alguien. ¿Ya? Y tú vas y les cobras y no quieres pagar a esa persona. Hay prácticas, como les digo, que ha sido desarrollado tanto por soviéticos y norteamericanos, que se llama psicotrónica, donde uno entra mentalmente ahí dentro de uno mismo y con visualizaciones y conexión, en este caso con el yo superior o doble cuántico, los nombres son variados, pero al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo, se conecta con ese ser, no con la persona que se puede llamar Pedro, ¿ya? Y ese es nuestro amigo Pedro que no nos paga hace tiempo, pero no es el cuerpo físico de Pedro, estamos hablando del espíritu que está dentro de ese cuerpo que le llamamos Pedro, que es nuestro amigo, el deudor. Entonces le influenciamos y le decimos, mira Pedro, quiero que nos veamos hoy en la plaza principal de la ciudad X, ¿ya? No te veo hace tiempo. Y hacerlo varias veces. Y van a ver que ese amigo que no nos quiere pagar hace tiempo atrás y a las 3 de la tarde, tal como le dijimos, en tal fecha, qué sé yo, el 15 de mayo, próxima semana. El 15 de mayo quiero verte a las 3 de la tarde. Y nosotros podemos caminar después de haber hecho varias prácticas, o sea, inducirle a él mentalmente, y hasta en sueños aparecerle, porque es el viaje astral que se utiliza también en esto. Y al tipo se le dice a las 3. Nosotros casualmente vamos a estar a las 3 de la tarde, ese 15 de mayo, en la plaza principal o plaza de armas. Entonces vamos a estar ahí y lo vemos. Y él va a estar ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, mira, vas a disculpar, te debo dinero, pero mira, ahorita no tengo los 10,000 euros, pero sí te puedo dar 6,000. Vayamos al banco, saco y te pago. Hemos influenciado con unas prácticas muy fuertes para que nos pague la deuda. O hay gente que puede hacer mal uso de esto. Digamos que quieren tener intimidad con alguna dama, una dama con algún caballero. Si digamos hay un rechazo y todo aquello, igual se induce a la persona y hasta que dice, bueno, sí, está bien, vayamos, tengamos intimidad, bla, 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 bla. O forzar a un engaño, decirle, mira, vamos a hacer el negocio, del ejemplo que habíamos puesto al principio, y es lleno de engaños. Entonces decimos, bueno, ¿estás de acuerdo? Sí, pero dame tanto de adelanto, y uno, la gente se va, desaparece, se viaja,
se muda a otro lado y nunca más se lo ve, ni referencias de ningún tipo. Entonces, si nosotros desarrollamos esos poderes que son buenos, podemos utilizarlos de buena manera hasta para la salud. Empezar a utilizar la energía, esto del Reiki o el Qigong y otras cosas más, podemos desarrollar para poder ayudar a dar salud, a dar bienestar. Pero si lo utilizamos para las tinieblas, ya para manipular, estar haciendo cosas negativas, estamos mal. Y es un karma que vamos a cargar directamente. Vamos a cargar un karma muy pesado porque estamos dañando. O como les decía, los soviéticos y los norteamericanos han utilizado esto para hacer espionaje, para saber dónde están las bombas nucleares, porque ahí están los llamados espías psíquicos que han existido y existen hasta el día de hoy. La KGB y la CIA de ambos países y también otros países europeos y mucha gente que conoce esta cuestión de la parapsicología, conoce de esto. Entonces, imaginarse, por ejemplo, si uno se le pierde algún objeto, pues hay un anillo o algo así, uno dice, uno se concentra, uno dice, seguro que está en el armario de allá, no lo veo hace tiempo, y uno busca, rebusca y está en ese armario, tal vez metido entre muchas cosas, y encontramos, porque hemos entrado en meditación y hemos ubicado, o también se puede, qué sé yo, hacer otro tipo de maniobras mentales, tal vez de influenciar, decir, bueno, mira tía, quiero que me hagas este favor, no siempre de dinero. Entonces uno puede, pero les digo, si solamente estamos buscando estos poderes mentales o espirituales para sacar ventaja, porque estamos sobre el resto de las personas con mucha ventaja, es un mal uso. Pero si nosotros hacemos un buen uso, podemos, como les había dicho, dar salud, podemos nosotros tranquilamente tener una vida más llevadera con el resto de las personas o inclusive abuenarnos, amistarnos de vuelta con aquella persona que nos ha hecho daño. Aunque no queramos verle físicamente cara a cara, pero sí le mandamos pensamientos de amor y de luz. Y podemos decirle, mira, sé que cometí un error, perdóname, sé que no me quieres ver, pero igual te pido disculpas. Y puede cosas del destino, una semana después, un mes, tal vez más, uno casualmente se encuentra en la calle, pero ya no va a estar con esa reacción hostil de decir, me vi con este fulano o esta fulana, ahora hay un choque. Decirle, ¿qué tal? ¿Cómo va? Quiero hablar contigo. Y ahí ya físicamente uno le dice qué es lo que pasó, uno se disculpa, al revés, disculparle también a esa persona, no importa que haya sucedido, pero igual. Y si no quieren verse nunca más, no me refiero a lo sentimental necesariamente, por otros motivos y razones, ya, un familiar, un amigo, una amiga, se enemista, bueno, y volver a estar en armonía. O definitivamente decir, bueno, ahí nomás fue, pero te deseo todo lo mejor. O sea, uno puede también revertir ese tipo de... O también hay algunas personas que empiezan a hacer cursos de control mental, que es lo que yo hago también con mis clientes, todo aquello. A veces me preguntan, ¿será que puedo de esta manera tal vez sacar ventaja económica, ventaja sentimental y todo aquello? O manipular, o en un viaje astral, poder ver qué está haciendo el esposo, la esposa, si me es infiel o no, y todo aquello. De poder se puede, pero hay que tener mucho cuidado. Por la experiencia misma, yo le digo, las personas a las que doy control mental, a veces ya de forma independiente hacen unas prácticas que no se les ha dicho, pero se les puede visitar familiares, amigos, etcétera. Pero ahí a veces ellos dicen, bueno, quiero ir a visitar a la novia. Y se llevan la sorpresa mayúscula de que la novia o el novio no estaban ahí en casa, estaban de pachanga ahí y luego se fueron a otro lado con otra persona a tener intimidad. Entonces,
mucho ojo con las cosas que uno puede practicar en ese despertar espiritual. Entonces podemos ver, sentir muchas cosas, pero ahí, como les digo, hay que ir eliminando nuestros defectos. Imagínense que alguien que ya tiene cierto nivel de dominio del astral va a visitar a la esposa o al esposo y ve que está teniendo intimidad con otra persona, va a reaccionar de dos maneras, y eso hay que tener mucho cuidado. Puede que, por eso, es bien importante eliminar nuestros defectos. Por ahí, es un mentalismo propio y que estamos desconfiando de la pareja, y en esa desconfianza, como es nuestro defecto, entonces vamos a decir, no, ya se fue con otra persona, está teniendo ahí, el color de la habitación es de tal, está en tal lugar, en algún motel, etc. Ya nos hicimos la película completa. Por ahí ni siquiera se fue con nadie, pero sí fue a visitar a un primo, pero tampoco hay intimidad, obviamente. Pero ahí, como es nuestro defecto que está actuando ahí, vamos a ver como que esa nuestra pareja se fue con otro hombre o otra mujer ya, a tener intimidad, mientras que simplemente era una visita de un primo, que no pasó nada, obviamente, y que están hablando otros temas, pero como nuestros celos, el otro defecto, nuestros celos actúan, y vamos a ver pues toda una película completa, hasta con escenas lujuriosas. Entonces, y viene la pareja, empezamos a discutir o hay golpes. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de desarrollo espiritual. Hay gente que tiene la capacidad de ver muchas cosas, pero nos puede entrar esos defectos, de decir, bueno, aquí sucede algo y una mala suerte, un mal momento, puede haber violencia, asesinatos, o a niños, o accidentes por estar en eso. Entonces, no, mucho ojo. Por eso el principio de la búsqueda espiritual es eliminar nuestros defectos. Y de ahí, si sabemos dominar, no es que de la noche a la mañana lo vamos a dominar nuestros defectos, bueno, yo ya domino esto y no sé qué. Es un proceso prácticamente psicológico, interno, de conocerse a sí mismo. Conocemos el mundo y el universo. Y de ahí, lo más alto, lo que habíamos visto también, las imágenes que al empiezo, los extraterrestres, donde nos vamos a contactar con seres muy elevados de conciencia que nos van a ayudar en el proceso justamente de elevación espiritual. Esta es nuestra búsqueda y nuestro despertar. Pero si nosotros tenemos nuestros defectos y muchas cosas más, obviamente, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a sintonizarnos con entidades muy bajas. Entonces, ese tipo de cosas hay que saber tener en cuenta, porque si nosotros vibramos muy alto, obviamente, seres de luz, seres angelicales verdaderos van a entrar. Pero si nosotros tenemos defectos y llamamos inconscientemente, no es que uno quiera tener contacto al lado oscuro, ¿no? Como somos imperfectos y con defectos, no vamos a contactarnos pues con Rafael, Anael, Uriel y demás seres espirituales de luz. Van a ser entidades de bajo astral o de las tinieblas directamente. Entonces, donde nos van a inducir a cometer errores y no va a haber una enseñanza espiritual ni nada. Entonces, por eso, la búsqueda y el despertar espiritual no es que sea fácil, no es un camino que vaya a decir, bueno, es como subir al vehículo, me siento ahí, prendo de la marcha y voy por la carretera. Pero en la carretera, ¿qué encontramos? Huecos, ripio, vemos asfalto, árboles caídos, viento frío, si es que estamos manejando en un viaje. Entonces, es similar. En nuestro camino espiritual vamos a encontrar eso. O las tentaciones. Decir, bueno, ya domino cierto tipo de capacidades, ahora yo voy a hacer esta otra cosa, voy a dominar a la gente. No, por eso, el camino espiritual es primero, es despertar nuestra conciencia identificando nuestros defectos. No sé si
¿Hay alguna pregunta o consulta, por favor, Loli, ya antes de terminar? Aquí, Licea, Violeta Castillo desde Tecate nos saluda y dice que muy buen tema el de hoy. Y muchísimas gracias, Violeta, un gran abrazo, gracias por conectarte. Juan Carlos, todo este proceso de despertar espiritual pues tiene unos síntomas en cada persona, ¿no? Físicos, mentales y demás. Como tú bien dices, no es fácil este camino y bueno, se sienten esos síntomas a lo largo y el proceso de todo esto, ¿sí? Nos faltan pocos minutitos ya, como tú vayas desarrollando el tema, ¿sí? Sí, bien. Los síntomas del despertar espiritual son variados, pero entre los principales está en que uno ya no concilia muy bien el sueño porque ya no es como que tuviéramos mucha energía. Y dormimos, qué sé yo, 3, 4 horas, punto, pero ya estamos activos. Pero también hay personas que tienen una presión acá en el centro del cráneo, que no es otra cosa que el despertar de nuestro tercer ojo, o una presión acá al medio, como que hubiera algo. O a veces empezamos a ver luces encima de las personas, que es el aura, o sea, estamos viendo el campo energético. A veces uno piensa que uno está mal de la vista, no sé, he visto algo rosado sobre una persona o medio violeta sobre algún animalito, o vi algo muy diferente. También pedir alejarse de las amistades antiguas, o sea, uno empieza a romper patrones, empieza uno a romper cadenas. Si teníamos amigos que les gustaba pues las bebidas o los fines de semana ir a algunos lugares que no son positivos, obviamente uno se va alejando, cuales más llevaderas, que hace otro tipo de actividades, tal vez más sanas inclusive. Entonces uno se va sintonizando, porque nosotros estamos cambiando de vibración. Aquellos que no están en nuestra sintonía automáticamente se van, incluido puede ser hasta pareja, el esposo, la esposa, la novia, el novio, ¿ya? Porque uno podrá haberse casado con alguien porque estaba en sintonía en ese instante a ese nivel espiritual, porque estábamos ahí. Pero de pronto, como estamos en otro nivel, ya prácticamente esa persona ya no se sintoniza con nosotros. Entonces, por ahí se va la pareja o nos vamos, buscamos otra cosa. Entonces, eso es lo que sucede en ese camino del despertar espiritual. Y obviamente, la telepatía, cuando uno empieza a sentir, no, yo quiero llamarle a mi mamá porque parece que está enferma. Entonces uno llama que está mamá, sí, no, me resbalé, pero me golpeé el codo y nada más. Estoy bien. Entonces, pero uno sintió que había una necesidad de llamar. Entonces, ese tipo de cosas es que uno va marcando prácticamente en el despertar espiritual. Y ese sería uno de los pocos síntomas que hemos mencionado, porque son muchísimos de ese despertar. Pero lo más importante, como les digo, es sintonizarnos a otra frecuencia, autoobservándonos para no entrar lo que muchas veces cometemos el error de servir al otro lado, o sea, las tinieblas. Entonces, mucho ojo. Así es, muy interesante, Juan Carlos, este tema. A mí particularmente vibro con él, me gusta bastante, porque es importante, la verdad, el despertar espiritual en cada persona. Y bueno, es un cambio de vida, es en general, en general. Y nada, ya nos toca despedirnos hasta el próximo viernes. Decir que gracias, Juan Carlos, siempre por cada viernes, por tu aportación, por tanta versatilidad de temas. Y muchísimas gracias a todos los que están, a todos los que nos van a ver. Y aquí les esperamos el próximo viernes con otro tema interesante con Juan Carlos Aliaga desde Bolivia. Tempranito, a las 8, por allá de la mañana. Así es, Gracias. queridos. Nos vemos. Gracias Un a abrazo. todos. Un abrazo, gracias.